Importante que traiga siempre su Biblia, porque el pastor se puede equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca jamás. Y mientras usted busca su Biblia, voy yo un momentico con el permiso de ustedes. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema verdaderos siervos de Dios, parte 1. Verdaderos siervos de Dios. Y si usted recuerda, usted no estuvo aquí la semana pasada, pero no importa porque, importa porque es la casa de Dios, pero lo que quiero decir en cuanto, si usted se perdió esa predicación, todas están puestas en el canal de la iglesia en YouTube. Usted va allí y busca Iglesia Reformada, Iglesia Bautista Reformada, Tiempo con Dios, y ahí están todas las predicaciones. Usted puede tomar ventaja de eso y edificar también su vida y compartirlos con otros que necesiten también la palabra del Señor. Pero como les decía la semana pasada, finalizamos con el tema de la división en la iglesia y tocamos puntos muy importantes para la sanidad de nuestra comunidad de fe. El sermón, si recuerdan, lo titulamos Piensa correctamente y respondimos a 4 preguntas claves para la sanidad de la iglesia. Estas fueron: número 1, ¿cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo veo a mis líderes? Número 3, ¿cómo veo las posesiones? Y número 4, ¿cómo veo a aquel que es el dueño de todo? Hoy comenzaremos a estudiar un tema también de suma importancia para la iglesia. Hablaremos sobre los verdaderos líderes de la iglesia y responderemos, escuchen muy bien, porque estos mensajes no son muy populares, pero es bueno que usted sepa esto, porque de esto depende también la vida suya espiritual, la de su familia y también la vida de la congregación donde usted se congrega. Así que hoy responderemos 2 importantes preguntas. Número 1, ¿cuál es la verdadera identidad de un ministro de Dios? Número 2, ¿cuál es el requisito más importante en los ministros de Dios? Tal vez usted diga, bueno, yo no estoy llamado a ser pastor, pero le digo que es sumamente importante que usted conozca bien de este tema. Como le decía, por el bien espiritual suyo, su bienestar físico también, porque la vida espiritual afecta a lo físico, y también por el bien de su familia, porque usted está criando niños o tal vez tiene nietos, y es importante que usted esté saludable espiritualmente. Eso afecta. He visto personas que por mercaderes del evangelio los han engañado, les han predicado algo falso y se lo han creído como que es verdad, y han llevado a esas personas al caos espiritual y les han arruinado la vida a muchos. Entonces es importante que usted ponga mucha atención a lo que vamos a estar hablando, para que usted aprenda a distinguir lo que es un ministro de Dios y uno que no es. Entonces, vamos a la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 2. Dice así la poderosa palabra de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Voy a repetir eso, la última parte. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y acompáñeme allí al bosquejo suyo. En el punto número 1 dice la verdadera identidad de un ministro. Un ministro es un ministro ordenado, un pastor ordenado, o puede ser también un diácono ordenado, oficial de la iglesia. Entonces allí donde ya leímos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cuando dice, téngannos los hombres, el apóstol Pablo en esta expresión, téngannos, se está refiriendo a él, a Apolos, que era otro pastor, y a Cefas. Cefas era Pedro, el apóstol Pedro. Como lo vimos, si ustedes recuerdan, en el sermón de la semana pasada. Hermanos, pero también por extensión, se refiere a todos los demás hombres que hoy han sido llamados al ministerio de predicar y enseñar la palabra de Dios en la iglesia. Cuando dice los hombres, ustedes saben que en la palabra de Dios muchas veces habla hombres y se refiere al sexo masculino, pero a veces habla hombres y se refiere a hombres y a mujeres. Y entonces cuando dice aquí se está refiriendo a hombres y mujeres. Se refiere a todos los cristianos, hombres y mujeres, pero en un sentido más amplio. Se refiere también a los incrédulos. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. En el original griego en que se escribió la palabra servidores, esta palabra se pronuncia o se dice epetere. Mi griego no es muy fluido, pero se dice upetere y significa los remeros de abajo, que originalmente se refería a los esclavos, hermanos, que eran remeros de una galera o de una embarcación marítima, de un barco grande en aquella época, ¿verdad? Ellos eran los remeros y eran los esclavos más despreciados y de baja condición. Los ministros cristianos son ante todos servidores o upetere de Cristo. Están sometidos ante todo a Él y están llamados a servir a los hombres en el nombre de Cristo. Pero hermanos, ellos no pueden servir correctamente a menos que se vean como esclavos remeros sin importancia. Ve que el Señor tiene que matar el orgullo. Si usted quiere ser un siervo de Dios, no importa que no sea pastor, simplemente un siervo de Dios en la iglesia, el Señor tiene que trabajar con el orgullo. Nuestro Señor Jesús nos dice en Lucas capítulo 17, versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer, hicimos. Es muy diferente a lo que nosotros vemos hoy en día. Se ha distorsionado realmente la imagen de lo que es realmente un pastor. A muchos les encantan los títulos, que les llamen apóstoles, reverendos, lo cual es un error. Hoy en día, voy a hacer un paréntesis ahí, hoy en día no existen apóstoles, hermanos, apóstoles de Cristo. Ahí es donde la gente se confunde. Apóstoles de Cristo no existen. En la de Cristo no existen apóstoles de Cristo. Pero después dicen, no, pero en el Nuevo Testamento hubieron después apóstoles de la iglesia. ¿Ve el problema? Ahí está.
de la iglesia, y hoy en día no se les llama apóstoles para no crear confusión. La palabra apóstol simplemente significa enviado, más nada que eso. Originalmente la palabra apóstol no significa que usted tiene un rango más grande, que es más que nadie. No, hermanos, usted es un enviado, usted es un siervo. Y son los misioneros que enviamos a otras partes a fundar iglesias, a ayudar en el campo misionero. Pero apóstoles de Cristo fueron 12 nada más. No hay otros apóstoles de Cristo. Yo recuerdo cuando a mí me ordenaron como pastor en el año 2009, me dieron el título de reverendo. Me dieron el título de reverendo, me dieron un carné que decía reverendo y todo eso. Después, con el tiempo, hermanos, me di cuenta que por ninguna parte en la Biblia había la palabra reverendo, no aparecía por ninguna parte de la Biblia. Entonces fui al diccionario y cuando busqué en el diccionario su significado decía el más reverenciado en el diccionario, el más reverenciado. Entonces rápidamente me quité ese título porque el más reverenciado es Cristo, no ningún hombre. El más reverenciado debe ser Cristo. Si usted va a un sitio donde el pastor es intocable, eso no es de Dios. Todo el mundo debe tener acceso también al pastor. El pastor es un servidor de Dios y un servidor de los hombres. La iglesia de verdad que se ha apartado del verdadero cristianismo. Se ha apartado del verdadero cristianismo para abrazar conceptos humanistas que no tienen ningún valor. Si tú me dices a mí que tienes un llamado a ser pastor, eso me va a alegrar grandemente. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y después entonces, pero es necesario que el obispo sea, y entonces da todos los requisitos para ser un obispo, un pastor o un anciano de la iglesia, lo cual es lo mismo. Obispo, anciano y pastor es lo mismo, son sinónimos en la iglesia. Si usted lo busca, ¿verdad? Y lo estudia, son sinónimos. Pero me alegraría que el Señor levante, ¿verdad? Otros pastores, otros siervos. La mies es mucha, los obreros son pocos, diáconos, hombres y mujeres que quieran verdaderamente servir en la obra del Señor. Pero asegúrese de número 1, que sea Dios el que te ha llamado. Y número 2, que nunca te compares con los supuestos pastores que están en las redes sociales, que la mayoría no son verdaderos servidores de Cristo. Hay servidores de Cristo, los hay, pero la mayoría no son servidores de Cristo. Si tú tienes un llamado a ser pastor y notas en tu corazón que hay deseos de fama, de dinero, de reputación, te aseguro que ese no es un llamado verdadero de Dios. Cualquier persona que venga y me diga eso y se note que le gusta el dinero, que le gusta la fama, que le gusta aparecer en todos lados, ese no es un verdadero llamado de Dios. Debes comparar tu llamado, hermano, con lo que dice la palabra de Dios. En 2 Corintios, el apóstol Pablo nos los dice, en 2 Corintios capítulo 6, versículos 4 al 7, dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Mire todo lo que tiene que esperar un ministro. No todos pasan lo mismo, pero sí todos pasan luchas. Y aquí Pablo se los dice, les dice, con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad,
en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Todo eso le puede esperar a un siervo de Dios. No una limusina, no una casa de 7 cuartos, no millones en el banco, eso es falso. Es más, Dios no está interesado en hacerte rico. Ninguna parte en la Biblia dice eso. Yo no lo he visto. Yo he leído toda la Biblia. Yo no veo nada de eso por ninguna parte. Dios está interesado en que tú te parezcas más a Cristo, eso sí. Que camines en santidad, en bondad, que te sacrifiques por la gente, que vivas para Él, que ames a tu familia, eso sí. Pero en que seas millonario, eso es totalmente falso. Las riquezas son inciertas y corrompen muchas veces a los hombres. Ahora, yo no estoy diciendo de que tú no puedes llegar a ser rico. Hay una persona, algún hermano, alguna hermana tiene dones y el Señor le da riqueza, ¿verdad? Pero que sus riquezas no estén puestas, su fe no esté puesta en las riquezas, sino en Dios. Ahí es que donde debe estar puesta. Pero los siervos de Dios, con esa opulencia y con esa exageración, eso no es de Dios. Miremos la vida de nuestro Señor, miremos la vida de los apóstoles, miremos toda la vida de todos los siervos de Dios. Y vamos a ver que muchas de las cosas que están sucediendo hoy no es nada de lo que está realmente en la palabra de Dios. Un verdadero ministro del Evangelio es conocido por sus palabras, hermanos, puras, conducta pura, motivaciones puras, un profundo amor por la gente, por la obra de Dios. Por otro lado, si estás llamado a ser pastor, diácono, maestro de los adultos, maestra de las mujeres o de los niños, asegúrate de que seas una persona estudiosa de la palabra de Dios. Hermanos, no vengamos a enseñar cualquier cosa a la iglesia. Recuerde que es la bendita palabra de Dios y nosotros somos responsables por qué nosotros le decimos al pueblo de Dios. Responsable. Cada uno de nosotros va a dar cuentas al Señor por lo que dijo. Yo voy a dar cuenta por lo que estoy diciendo aquí cada domingo. Ustedes los que enseñan en la enseñanza, los que están predicando afuera, lo que le decimos a las personas. Si no conocemos bien un tema, es mejor decir no sé, que entonces decirle a alguien algo torcido. Eso es muy peligroso. Debemos recordar el consejo que le dio Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de a qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Un servidor de Dios que no estudia la palabra de Dios no puede enseñarla debidamente, no podrá manejar con exactitud lo que no conoce. Si estás llamado a predicar y a enseñar la palabra de Dios, tienes que sacrificarte. Es una vida de sacrificio. Es una vida de que cuando estos están fiestando, tú estás estudiando. Es una vida de donde ellos están haciendo, están en el cine o están en otra cosa, tú tienes que estar estudiando. Es una vida diferente, tienes que estar sirviendo. No quiere decir que no vas a tomar tu momento porque eso es necesario, pero te vas a perder de muchas cosas por servir a Dios. Y esa es la verdad. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 continúa diciéndonos, y administradores de los misterios de Dios. La palabra administradores en el original griego en que se escribió el Nuevo Testamento se traduce como mayordomo. El mayordomo, hermanos, era el siervo predominante en aquella época. En una casa, ¿verdad? Ahí era el mayordomo, con esa propiedad.
Él era el siervo predominante que administraba todas las propiedades, las finanzas y a otros esclavos también de su amo. Y ese mayordomo no era dueño prácticamente de nada. Pero fíjese, lo controlaba todo. El mayordomo ejercía una vasta autoridad delegada por su amo, pero siempre debía rendir cuentas a su amo, ante el cual debía también ser muy fiel. Debía ser hallado fiel. En la carta de Pedro, en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, se nos dice que todos los cristianos están llamados a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero los ministros son mayordomos en una forma especialmente importante, iglesia. Porque los ministros deben ser irreprensibles como administrador de Dios, como dice la palabra, la carta a Tito capítulo 1, versículo 7. ¿Por qué? Porque le ha sido confiada la proclamación de los misterios de Dios. Como mayordomo de los misterios de Dios, un ministro toma la palabra verdadera o la palabra revelada de Dios y la ofrece a toda la familia de Dios. Y mira esto que voy a decir, sin ocultar nada. Sin ocultar nada. El apóstol Pablo le dijo a los ancianos de Efeso en Hechos capítulo 20, versículo 21, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Fíjese que dice todo el consejo de Dios, no una parte, no las partes más bonitas, sino que todo el consejo de Dios. Es responsabilidad del ministro enseñar toda la Biblia, pero también es responsabilidad de la iglesia, de los hermanos, estudiar la palabra de Dios para no ser engañados. Y no solamente para no ser engañados, sino para andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Hermanos, no es cualquier cosa. Hemos sido llamados a un reino. La palabra de Dios dice que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Se nos ha dado demasiado a cada uno de nosotros. La salvación le costó a Cristo demasiado por todos aquellos que se arrepienten y ponen la fe en Él genuinamente y de todo corazón y viven para Él. Eso me lleva al punto número 2, los requisitos del ministro. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. En aquella época, la cualidad más importante de un mayordomo era que tenía que haber sido hallado fiel. Ser hallado fiel. Sin fidelidad lo arruinaría todo. Usted sabe que la integridad es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Si usted quiere saber si usted es íntegro, cuando usted esté solito o solita, que nadie lo vea y usted hace lo correcto siempre, entonces usted es una persona íntegra. Pero si usted no hace lo correcto, quiere decir que usted no lo es. Y Dios demanda de sus siervos, de sus hijos, integridad y fidelidad. Al igual que hoy en día, Dios quiere que todos sus ministros espirituales sean constantemente, no un día, no el domingo nada más, constantemente obedientes a su palabra, que sean fieles en todo lo que dicen y hacen. Hermanos, Dios no nos llama a nosotros a ser brillantes, Dios no nos llama a ser ingeniosos, creativos o populares. Es más, el Señor puede usar siervos que no tienen esas cualidades.
Si los tienes, qué bien. Si tienes todas esas cualidades, qué bien. Pero si no los tienes, Dios puede usarte así. Pero nunca puede usar a un siervo o a una sierva de Dios que sea infiel. Recuerden que Él no nos va a recompensar por las cualidades, hermanos. El Señor nos va a recompensar a nosotros por la fidelidad. Cuán fiel tú has sido en tu iglesia, en tu casa, en tu trabajo. Y sabe que eso es lo más difícil. Hay muchas personas que tienen mucha creatividad y qué bueno, gloria a Dios por eso. Yo lo veo en la gente y digo, qué bueno. Pero fidelidad. Y en esta época es escasa, la hay, pero es escasa, hermano. Nuestro Señor Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 42 al 44, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Un ejemplo de fidelidad lo encontramos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Cuando Pablo envió a Timoteo a ministrarle a las iglesias de Corintio, les dijo: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Cuando dice hijo, el apóstol Pablo nunca tuvo hijos, pero está diciendo mi hijo espiritual. Y es un fiel ministro en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo sabía que Timoteo era confiable, fiel en la enseñanza, fiel en la predicación de la palabra de Dios, por eso lo envió. Mi pregunta es, ¿somos nosotros fieles en lo que Dios nos ha mandado, en lo que Dios nos ha encomendado hacer en su iglesia, en el trabajo, en la familia? ¿Somos nosotros fieles? ¿Piensa usted cuando viene a la iglesia, es que para ayudar al pastor, para servir a... Hermanos, no. Usted está sirviéndole a Dios primeramente. Por supuesto que me ayuda, pero usted le está sirviendo igual que yo, es al Señor. Y nosotros le vamos a dar cuentas al Señor de lo que estamos haciendo. Es para Él, es para la extensión del Evangelio, es para que las personas escuchen la palabra de Dios. Es para que muchas almas se salven y vengan al arrepentimiento y no se vayan al infierno. Para eso nos ha enviado Dios con una misión. Otro ejemplo de fidelidad, en la carta a los Colosenses, Pablo menciona otros colaboradores que eran notables por su fidelidad. Por ejemplo, Epafras, Colosenses 1:7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Fíjese que dice fiel ministro de Cristo. También vemos como ejemplo la fidelidad de Tíquico en Colosenses 4:7, que dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Usted se imagina cómo hubiese sido escrita la Biblia? Bueno, no hubiese sido escrita en este sentido, porque no había hombres fieles. Todos estos hombres, a pesar de que tenían también errores, eran fieles al Señor. Igual que nosotros tenemos errores, pero Dios lo que quiere es que seamos fieles. Porque no importa cuántos errores usted tenga, lo importante es que usted sea fiel en lo que Dios le ha llamado a hacer. La disposición en servir y la mayordomía son indispensables para ser fiel y para ser
lo correcto en la casa de Dios. Un pastor, un maestro, una maestra infiel es una desgracia para la casa de Dios. Dios a nosotros nos da dones, nos da su poder, pero lo único que nosotros podemos como servidores de Dios es aportar es la fidelidad. Dios da su Santo Espíritu, da sus dones, pero lo único que nosotros podemos aportar es la fidelidad. En un mundo donde escasea la integridad, la fidelidad y la verdad, la iglesia, hermanos, sigue siendo la única esperanza. La iglesia sigue siendo la única esperanza. El apóstol Pablo le dijo a su consiervo Timoteo en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El problema está en que hay muchas iglesias, y lo digo con dolor y con respeto, que sus miembros no están siendo impactados, no están impactando la sociedad, porque sus vidas no son impactadas por la verdadera palabra de Dios. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué la sociedad va de mal en peor? ¿Por qué? Póngase a pensar en este momento, todos nosotros, todos. ¿Por qué nosotros hemos inmigrado a este país? Porque las cosas no estaban bien en donde nosotros estábamos. Si no, ahí nos hubiésemos quedado, ¿verdad? Eso es como lo lógico que nosotros podemos pensar. ¿Por qué la sociedad va de mal en peor? La respuesta es fácil. Muchos líderes espirituales de las iglesias han dejado de ser fieles al Señor y a su palabra. Han dejado de predicar el verdadero evangelio y en algunos casos nunca lo han predicado. Nunca. Siempre han engañado a las personas. Algunos a sabiendas lo hacen. Tuercen la Biblia acomodándola para que la gente no se ofenda. Predican solamente las cosas que a la gente no les va, lo que a la gente le gusta. Eso es lo que hacen, hermanos, para que la gente no se vaya de la iglesia. El apóstol Pablo estaba tan comprometido con Dios que él dijo, ay de mí si no predico el evangelio. No cualquier cosa, el evangelio. Con gente o sin gente, con 2 o con 3, con 20, con 100, con 200, con 1000, no importa. Él estaba tan comprometido con el Señor que él decía, ay de mí si yo no predico el evangelio. Podemos nosotros decir como ministros, ay de mí si no predico el evangelio, el verdadero evangelio. Muchos dicen ser pastores, pero en realidad, hermanos, ponga atención la próxima vez que oiga a alguien. En realidad son motivadores, son conferencistas. Y yo no tengo nada en contra de los conferencistas, pero lo que sí tengo en contra es cuando tú dices que eres pastor, pero en realidad eres conferencista. En realidad eres motivador. El pastor no es un motivador, no es un conferencista. Es un predicador del evangelio, de la palabra de Dios estrictamente, más nada que eso. Hay problema cuando dicen, no, es motivador y empieza a meter la palabra de Dios hacia eso es muy delicado. Tú estás jugando con la vida espiritual de las personas, eso es muy delicado. Tú tienes que saber, tú eres responsable por lo que tú dices desde el púlpito.
La gente no necesita tanta motivación, aunque la palabra del Señor nos motiva, nos confronta. Muchas cosas hace la palabra de Dios, pero la gente necesita es eso, la palabra de Dios, hermanos. Esto me recuerda a lo que dijo Charles Spurgeon, un predicador, le decían el príncipe de los predicadores. Él vivió en los años 1800. Él dijo, están más entreteniendo cabras que alimentando ovejas. A las cabras las engañas, pero las ovejas tienen hambre porque son las ovejas del Señor y necesitan la palabra de Dios. Las ovejas del Señor, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Padre que me las dio es mayor que yo, dijo el Señor. No reciben el verdadero evangelio. Y cuando las personas no reciben el verdadero evangelio, no se convierten jamás a Jesús. Nunca se van a arrepentir. Yo vi un comentario de una persona una vez que dijo, yo fui a esa iglesia porque ahí sí que te mueves, tú sales de ahí, wow, fortalecido con la adrenalina a 1000, a 1.000.000. Hermano, déjeme decirle algo. Y soy sincero porque le amo. La emoción a usted le dura media hora, 45 minutos, más nada que eso. Pero una convicción real de la palabra de Dios te ayuda para toda la vida. Por eso hay muchos que dicen son cristianos, pero cuando vienen los problemas, cuando viene la tribulación, no aguantan porque no están parados sobre la roca que es Jesucristo, sino sobre la arena y se caen. La palabra de Dios es la única, es el ancla de tu alma. Esa es la que tú necesitas oír. Y ahí están muchos esperando la palabra de Dios. En esos sitios sentados, esperando la palabra de Dios. Y no la reciben. ¿Y cuál es el resultado entonces? Como los jóvenes no cambian, como los hombres y las mujeres no cambian, porque no se está predicando la palabra verdaderamente, entonces hay más violencia, más corrupción, más robo, más mentiras, más adulterio, más fornicación, más jóvenes matándose uno con otros. ¿Cómo la gente no recibe el verdadero evangelio? No pueden ser transformados. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos, con una iglesia de 1.000 o 2.000, pero que la mayoría de ellos no está impactando su sociedad, su trabajo, con su testimonio, con la palabra de Dios? No hacemos nada. Preferible tener 10 convertidos a Dios de verdad y que sí están impactando sus hogares, la sociedad, donde quiera que van. Eso es lo que necesitamos. Hombres y mujeres verdaderos de Dios. El ministro debe ser fiel. Debe ser fiel a Dios. Predicar todo el consejo de Dios, sin suavizar, sin aguar el mensaje. Debe predicar todo el consejo de Dios, porque del púlpito, hermano, sale o debe salir lo único que puede transformar vidas, cambiar sociedades, sanar matrimonios y familias enteras, porque es la poderosa y bendita palabra de Dios. Los ministros deben hacer suyas las palabras del apóstol Pablo, que dijo en 2 de Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo.
Hermanos y amigos, el título de este mensaje hoy fue Verdaderos siervos de Dios. Y hemos respondido a estas dos interrogantes. ¿Cuál es la verdadera identidad de un ministro? Y número dos, ¿cuál es el requisito más importante que debe tener todo ministro? Ahora, no quisiera irme sin hacerte unas preguntas. ¿Qué piensas tú de todo lo que has escuchado hoy? Ahí donde estás, ¿qué piensas de todo lo que has escuchado hoy? ¿Cuál es ese misterio revelado a los hombres? ¿Cuál es ese misterio que ha sido revelado a los hombres? Familia, ese misterio es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias. Lo que Cristo predicó, lo que los apóstoles predicaron. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Verdaderamente te identificas como hijo o hija de Dios sin importar cuánto tiempo tienes en la iglesia? Estar en la iglesia no te hace cristiano. Ofrendar no te hace cristiano. Eso no te hace cristiano. La religión no salva a nadie. Lo que te salva realmente es un arrepentimiento genuino, una fe en Jesucristo genuina. Eso es lo que te salva. Una entrega total a Jesucristo, recibir a Cristo como tu Salvador. ¿Conoces la palabra de Dios y le eres fiel, te pregunto, a Jesús y a sus enseñanzas? Si no es así, es muy posible que no seas todavía hijo o hija de Dios. Usted oye el dicho popular, todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Lo que nos convierte a nosotros en hijos de Dios es cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón y ponemos la fe en Jesús. Eso nos hace hijos de Dios. Escucha lo que dijo Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ese soy yo y eres tú en este día. No se preocupe, hermanos. Un día estuve yo también ahí, sin Dios y sin esperanza en este mundo. No, pero es que yo soy bueno, las buenas obras no te van a salvar. Lo que te salva es Cristo. Él es el único que puede cambiar tu destino eterno y lo puede hacer ahora allí mismo donde tú estás. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Pídele al Señor que te salve en este momento. Y esto es un llamado de vida o muerte. La vida aquí es corta. Y un día tendremos que estar delante de Dios. La Biblia dice que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que todos demos cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La entrada a la familia de Dios, o para ser un hijo o una hija de Dios, que es lo mismo,
comienza con un verdadero arrepentimiento de pecados y una fe genuina en Jesús. Él es el único que puede limpiar tus pecados. Él es el único que te puede reconciliar con Dios y solo Él. Así que allí donde está, pídale al Señor que te salve. Pídele al Señor con todo tu corazón. Señor, te pido que me salves, que me hagas la persona que tú quieres que sea. Creo en ti, Señor, que tú moriste en la cruz por mí, derramaste esa sangre que me limpia de todo pecado. Pídeselo en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Señor, hemos predicado tu palabra santa que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tú conoces cada corazón y cada vida aquí reunida. Señor, yo te ruego que tu palabra haya calado profundamente y que nunca se vaya de los corazones que estamos aquí presentes. Gracias por el privilegio que tenemos de escucharla y que en este día la abracemos. Que tú nos muestres, Señor, el camino verdadero para no ser engañados por hombres y mujeres fraudulentos. Tú hablaste de eso, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que nos libertes de todo lo que no sea tuyo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a estar